Análisis matemático 2, parcialito 1, ecuaciones diferenciales ordinarias. El desafío industrial. ¿Es seguro el sistema? El enunciado nos dice que en una planta industrial se utiliza un fluido refrigerante que circula por una tubería antes de ingresar a una máquina. La tubería se encuentra expuesta al ambiente, cuya temperatura se mantiene constante. Durante el recorrido por la tubería, el fluido intercambia calor con el entorno. Se observa que la rapidez con la que cambia su temperatura depende de la diferencia entre la temperatura del fluido y la del ambiente. Al ingresar a la tubería, el fluido se encuentra a 4 grados centígrados, mientras que la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Los técnicos del laboratorio midieron que en los primeros 2 segundos de circulación, la temperatura del fluido aumenta a 0,5 grados centígrados. Para que el sistema funcione de manera segura, la temperatura del fluido refrigerante al llegar a la máquina no debe superar los 15 grados centígrados durante los primeros 20 segundos de funcionamiento. De acuerdo a lo resuelto, ¿consideran que el sistema funciona de manera segura? En esta diapositiva podemos ver una representación del problema en la que vemos la tubería, está señalada la temperatura ambiente, que es constante de 25 grados centígrados, la temperatura inicial del fluido, que es de 4 grados centígrados, la temperatura del fluido a los 2 segundos, que es de 4,5 grados centígrados, y el límite crítico, ya que el problema nos dice que la temperatura del fluido cuando llega a la máquina no debe superar los 15 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura a los 20 segundos tiene que ser menor o igual a 15 grados centígrados. Formulación del modelo matemático. El problema se puede resolver mediante la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton, que dice que la rapidez con la que cambia la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del fluido y la del ambiente. Es decir, la derivada de la temperatura respecto del tiempo es igual a una constante K por la diferencia entre la temperatura del fluido y la del ambiente. Nosotros ya conocemos, gracias al problema de dato, que la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Por lo tanto, la ecuación que nos queda es que la derivada de la temperatura respecto del tiempo es igual a una constante K por la temperatura del fluido menos 25 grados centígrados. El diagnóstico de la ecuación, es una EDO de primer orden, lineal, y el tipo de resolución es mediante el método de variables separables, ya que es posible agrupar algebraicamente todos los términos con temperatura en un miembro y los términos con tiempo en el otro. Tal como vemos acá, el problema se puede separar en 3 pasos. El primero, que ya mencionamos anteriormente, es separar las variables. De esta forma, nos queda el diferencial de temperatura sobre la temperatura del fluido menos los 25 grados centígrados del exterior, igualado a la constante K por el diferencial del tiempo. Luego de esto, nos quedarían 2 pasos más, que serían integrar y despejar. Continuamos en el segundo paso integrando indefinidamente ambos lados de la ecuación, de forma que el 1 sobre la temperatura del fluido menos los 25 grados del exterior se integra dándonos el logaritmo natural del valor absoluto de la temperatura menos los 25 grados. Del otro lado, la integral de la constante K por el diferencial del tiempo nos da de la misma constante multiplicada por el tiempo, a la cual le tenemos que sumar la constante de integración C1. En el tercer paso, para despejar el logaritmo natural, utilizamos la función exponencial en ambos miembros. Nos queda e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de la temperatura menos 25 grados, igualado a e elevado a la constante por el tiempo más la constante C1. De esta forma el problema se simplifica, ya que por propiedad de las potencias separamos la suma del exponente en una multiplicación. Como e elevado a la C1 sigue siendo una constante, la redefinimos simplemente como una nueva constante genérica C. Así, despejando la temperatura, llegamos finalmente a nuestra solución general, que nos da la temperatura en función del tiempo igualada a los 25 grados centígrados más la constante genérica C que acabamos de generar, multiplicado por E elevado a la constante de variación de temperatura multiplicada por el tiempo. Pero en esta solución todavía tenemos dos constantes que son desconocidas,
Por eso, para hallar cada una vamos a utilizar los datos que nos da el problema inicialmente. Comenzamos con C. Para hallarla, vamos a utilizar las condiciones iniciales del problema, que eran al tiempo cero. Sabemos que al momento inicial, el fluido ingresa a la tubería a 4 grados centígrados. Al sustituir el tiempo por cero en el exponente, este término se anula, ya que cualquier número elevado a cero nos da 1. De esta forma nuestra ecuación queda reducida a los 4 grados centígrados iniciales igualados a los 25 grados de temperatura ambiente más la constante genérica C. Solo nos queda despejar y obtenemos que C es igual a menos 21. Y podemos actualizar nuestra ecuación. Ahora solo nos queda hallar la constante K y tenemos la ecuación casi terminada. Sabemos que en los primeros 2 segundos la temperatura aumenta medio grado centígrado. Reemplazamos estos datos en la ecuación. Los 4 grados y medio que alcanzó el fluido a los 2 segundos van a ser iguales a los 25 grados centígrados del ambiente menos 21 por E elevado a la constante de variación que queremos hallar multiplicado por los 2 segundos de tiempo. A partir de acá empezamos a despejar para aislar la exponencial, lo que nos deja E elevado a la 2K igualado a 20,5 sobre 21. Para sacar la exponencial aplicamos logaritmo natural a ambos términos de la igualdad y de esta forma 2K queda igualada al logaritmo natural de 20,5 sobre 21. Finalmente pasamos el 2 dividiendo y llegamos al valor de K, que es igual a menos 0,01205. Habiendo hallado las dos constantes C y K, le damos la forma final a nuestra ecuación. De esta manera la temperatura en función del tiempo queda igualada a 25, que es la temperatura de equilibrio dada por el ambiente, menos 21, que representa justamente la brecha térmica o la diferencia entre el ambiente y la temperatura del fluido cuando ingresaba al tubo. Todo esto multiplicado por el factor de calentamiento, que es el término E elevado a la constante K por el tiempo. Haciendo una pausa, recordamos que el objetivo del problema era saber si el sistema funciona de forma segura. Para esto, la temperatura del fluido no tenía que superar los 15 grados centígrados en los primeros 20 segundos que ingresa el fluido por el tubo. Entonces simplemente tenemos que evaluar nuestra ecuación con t igual a 20 segundos. Reemplazamos y resolvemos la exponencial. Multiplicamos por 21 y a ese resultado se lo restamos a 25, dándonos la temperatura final a los 20 segundos, que es 8,49 grados centígrados. Para finalizar, acá vemos el gráfico de la temperatura en función del tiempo. Le marcamos el límite de los 15 grados y los puntos que evaluamos. Empezamos en 4 grados en el tiempo cero. A los 2 segundos tenemos 4,5 grados centígrados y a los 20 segundos llegamos a los 8,5 grados aproximadamente. Con esto podemos concluir que en estos 20 segundos iniciales el fluido no se acerca al límite de peligro, por lo que el sistema funciona de manera segura.